Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. En este vídeo y con el día que hace que llevamos todo el fin de semana lloviendo, me he hecho mi café y tengo muchísimas ganas de hablaros de los libros que me he leído ahora en el mes de febrero. Voy un pelín tarde, ya lo sé, pero es que no he tenido tiempo de hacer el vídeo antes de las reseñas y tenía que haceros el vídeo la semana pasada del inicio del semestre, así que bueno, no pasa nada, más vale tarde que nunca. Tampoco es que me haya leído muchísimos libros en este mes porque no he tenido tiempo prácticamente. Entonces, bueno, me he leído 4 en total, pero uno de ellos ya os lo dejé hace unas semanas en el canal hablando exclusivamente de este libro, que es el de Gaslighting, y hablando también un poquito del término, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en este vídeo en los 3 otros libros que son de psicología, o de thriller psicológico, mejor dicho, y policíaco. A mí me han encantado. Sí que es verdad que no les he puesto 5 estrellas a ninguno, pero tiene muy buena puntuación. Después os explicaré también por qué no han llegado a las 5 estrellas. Y sin más dilación, con el café calentito y la lluvia de fondo, vamos allá. Vamos a comenzar hablando de La asistenta. Es un libro que conoce muchísima gente, se ha hecho muy famoso y de hecho hay 3. Yo me he leído solamente el primero, quería hacer un parón y leerme otro tipo de libro antes de empezar con el segundo. Y la verdad, es un thriller que me ha gustado bastante. Tiene creo que unas 354 páginas, si no recuerdo mal, y se hace bastante ameno. Es una lectura que se hace muy rápida, la verdad. Tiene un vocabulario bastante coloquial y muy actual. Y la verdad es que lo que es la trama en sí te lleva a un estado de suspense bastante constante durante toda la lectura del libro, algo que me parece muy bueno. Sí que es verdad que hay algunos momentos en los que la lectura puede parecer un pelín predecible, pero tiene algún giro que otro hacia el final de la historia bastante peculiar y bastante interesante. Trata sobre todo de una protagonista, sin dar muchos detalles porque ya sabéis que a mí no me gusta hacer spoilers, simplemente pues recomendaros el libro sin más y daros la reseña. Trata de una protagonista que os esconde un pasado un poquito turbio porque ha estado en prisión, pero cuando tú empiezas a leer el libro no sabes el por qué, con lo que te mantiene un poquito en vilo, ¿no? Quieres saber qué ha pasado en su vida para que acabase pues en prisión y al salir de ahí le costase muchísimo encontrar trabajo, entrando en, pues, en una precariedad laboral bastante importante y teniendo pues que luchar mucho, hacer mucho ejercicio de superación para poder encontrar un lugar donde trabajar de manera estable. Es así como acaba siendo la asistenta de un matrimonio muy adinerado, trabajando en una mansión, y poco a poco se va dando cuenta de que en esa casa hay un misterio bastante fuerte, sin resolver, y de hecho incluso empieza pensando que el problema entre ese matrimonio viene más por parte de la mujer y acaba dándose cuenta de que quizá no está tan por ahí el asunto, sino que hay más cosas detrás de las que al final no sabe nada hasta que se crea pues el desenlace final de la historia. Así que la verdad es que es una lectura muy rápida, muy amena, tiene personajes bastante complejos. Sí que es verdad que lo que más me ha gustado ha sido cómo se han centrado en los sentimientos de la protagonista y en darle complejidad a su perfil. Y quizá he notado en falta el hacer lo mismo un poco con el resto de personajes de la historia. eh, para entender un poquito más la psique y el porqué de ciertas actuaciones de determinados personajes. Pero la verdad es que está muy bien escrito, las descripciones son bastante buenas también y hay un poquito de clima de spice entre algunos protagonistas de la historia, así que también se hace interesante. Sí que es verdad que no en exceso, a mí cuando lo hacen demasiado visible en las historias, o demasiado frecuente, me llega a cansar. En esta ocasión no es así, creo que está bastante medido. Para mí el motivo por el cual pues no le he dado 5 estrellas es básicamente porque, aparte de que en algunas ocasiones
puedes llegar a predecir lo que puede llegar a pasar al final del libro. Sí que es verdad que hay personajes, como ya he dicho, que se quedan un poco en segundo plano en cuanto a la complejidad, y después el final me resultó quizá un poco apresurado, como si no supieran bien cómo acabar y de repente diese un giro demasiado rápido que prácticamente no te diese tiempo como a asimilar en la historia. Entonces, bueno, esas son las conclusiones que he sacado como para no darle 5 estrellas. Le he dado 4 estrellas y nada, estoy deseando leerme la segunda parte y la tercera parte y seguramente pues os lo traiga aquí como he hecho con este. Vamos ahora con el siguiente libro, que se llama La sombra de Kate Gain, creo que se pronuncia así. Si no, lo siento, tiene un apellido un poco difícil de pronunciar. Y creo que son unas 392 páginas más o menos. La verdad es que este libro me ha gustado muchísimo porque es el típico thriller, bueno, tiene una trama policíaca muy buena que se basa en la típica investigación policial oficial, y después también existe una investigación paralela que lleva a cabo un familiar de la persona que ha fallecido. La historia en este caso comienza con un supuesto suicidio de Kate en una azotea de Nueva York. Entonces empiezan a investigar y empiezan a ver que hay cosas que no cuadran con el supuesto suicidio. La gente del edificio no la conocía, no sabían qué podía hacer en una noche totalmente nevada una chica paseando sola por la calle. Tampoco había indicios de que ella estuviera pasando un momento por el cual quisiera suicidarse. Entonces empiezan a ver una serie de cosas, tanto la policía como su marido, que no cuadran con la versión oficial, con lo que se desarrolla una investigación paralela. Entonces el marido empieza a investigar sobre su muerte y también hay 2 detectives muy buenos que están haciendo pues la investigación oficial. Es un thriller muy interesante, con mucho ritmo, lleno de misterios, tanto en la historia en sí como en los propios personajes. Nos trae personajes muy complejos también y, la verdad es que juegan mucho con el suspenso psicológico mientras se va desarrollando toda la intriga y se va pues destapando el misterio de la muerte de Kate. La tensión en sí va aumentando a medida que se van revelando más detalles ocultos sobre el pasado de la protagonista y su vida, además de las personas involucradas en ella. Y la obra se caracteriza por tener una atmósfera muy sombría, que eso también te hace que entres en la historia de una manera como muy consciente y que te envuelva totalmente. Las cosas que más me han gustado del libro sin duda es el clima de suspenso constante que hay y el no saber absolutamente nada hasta el final del libro. Hay giros muy inesperados y también la complejidad de los personajes, teniendo una profundidad bastante importante y siendo un libro que trata mucho las relaciones interpersonales. Además de la atmósfera de tensión que hay en todo momento, que te mantiene muy en vilo y con ganas de seguir leyendo sin parar. Y después también el tema de la investigación paralela, que al final pues es muy interesante. Entre las cosas que menos me han gustado y por lo que tampoco le he dado 5 estrellas al libro, sino que le he dado 4 estrellas, es porque sí que es verdad que aunque se haga bastante amena la lectura, hay momentos en los que se centran demasiado en las descripciones de los detalles de las investigaciones y eso hace que vuelvas a un ritmo un poquito más lento en la lectura. Se puede llegar a hacer un poquito pesado. Luego aparte también es verdad que aunque haya bastantes giros en los argumentos, sí que es verdad que hay un poquito de predicción por la parte del lector en algunas situaciones. Quizá podrían haber pensado un poquito más cómo hacerlo sin que intuyéramos lo que podía pasar con esos giros. Y luego también el final me pasa como con el libro anterior del que he hablado, que es que noto que cuando hacen historias tan complejas y entran tanto en tantos líos en la historia, al final no saben muy bien cómo hacer o redactar el final del libro siendo bastante atropellado. Y es la sensación que también he tenido con este final. Con lo que me ha encantado la historia en sí, pero sí que es verdad que el final pues lo he notado un poquito abrupto también.
Así que bueno, tiene mis 4 estrellas, lo recomiendo un montón. Si os gustan los thrillers psicológicos bastante sombríos, este es uno que os podéis leer, que tampoco tiene muchísimas páginas y se hace muy llevadero. Bueno, y ya por último, el tercer libro es el de La paciente silenciosa. También es un libro muy conocido y obviamente tratando sobre psicología y sobre una historia envuelta en una terapia psicológica, no podía faltar dentro de mis libros de este mes. Así que me ha encantado, la verdad. Tiene 368 páginas este libro y se me ha hecho una lectura muy rápida, demasiado rápida. Tengo ganas de leer más sobre esta autora. Y bueno, os voy a hablar un poquito de qué va la historia sin spoilearos demasiado, aunque es un poco complicado en esta historia, porque estamos hablando de una protagonista que se llama Alicia, que parece tener una vida perfecta junto a su marido, un trabajo que le encanta. La encontramos un día de la noche a la mañana al lado del cadáver de su marido, que tiene un disparo en la cara, y ella pues está con el arma homicida en la mano y todo apunta a que pues ella ha sido la que ha actuado para quitarle la vida. Con lo que al encontrarla así, evidentemente la ingresan porque además desde ese mismo momento deja de hablar totalmente, no se comunica, no explica nada. Entonces pues hay un psiquiatra que se llama Teo, que se interesa muchísimo en este caso y quiere hacer psicoterapia con ella para descubrir qué ha pasado exactamente pues, en esta historia. La verdad es que me ha gustado mucho cómo ha enfocado el libro la autora de cara a esa obsesión que tiene el psicoterapeuta por encontrar el porqué del no hablar de la protagonista, de estar completamente callada durante prácticamente pues toda la terapia, y cómo poquito a poco ha ido consiguiendo que ella vaya desvelando un poquito más sobre ella misma, su pasado, sus recuerdos, sus sentimientos y bueno, en definitiva pues lo que haya ocurrido en la historia, ¿no? Sí que es verdad que tengo que decir que algunas veces se centraban demasiado en algunos detalles del pasado de la protagonista que hacía que la lectura fuese un pelín más lenta, pero la verdad es que se hace muy llevadera y ya os digo, son dos personajes en los que se ha indagado muchísimo en su personalidad, y aunque sí que es verdad que existen personajes secundarios en los que no se ha ahondado tanto, me ha resultado una lectura muy completa y con una complejidad grande en los personajes, con lo que la verdad es que me ha gustado mucho cómo los han desarrollado. Esta narrativa juega muchísimo con la percepción de los personajes, incluso del lector, las mentiras, y además que mantiene una tensión constante en la trama hasta resolver realmente el caso final. Lo que más me ha gustado del libro sin duda es el giro final, que es bastante inesperado en este caso. Sí que hay algún giro que puedes predecir un poquito más, que eso sí que está dentro de las cosas que menos me han gustado, pero el giro final creo que es bastante bueno. En este caso no siento que haya sido tan atropellado como en los dos libros anteriores. Este giro la verdad es que ha sido muy comentado también en redes sociales, creo que es de lo que más ha gustado en sí del libro a todo el mundo. Aparte también lo que he dicho antes, ¿no? El desarrollo psicológico de todos los personajes. Al final, pues el estar estudiando psicología, obviamente te gusta mucho cuando un personaje pues se abre en canal y puedes ver todos sus secretos, todos sus pensamientos ocultos, sus sentimientos, así que me ha parecido que está muy bien hecho en este sentido. Y luego también esa atmósfera de tensión, ¿no? Que se va manteniendo durante todo el libro. Aparte de que el estilo narrativo yo considero que es bastante envolvente también, es decir, te atrapa. El libro desde el primer momento prácticamente te atrapa y quieres saber más. Lo que menos me ha gustado y por lo que no le he dado las 5 estrellas, sino que le he dado 4 estrellas también, es el tema que os he dicho de que hay alguna pequeña predicción por parte del lector en algunos giros, o al menos es la sensación que yo he tenido, pese al gran giro final que hay. Luego también es verdad que se han centrado demasiado en hablar de los dos personajes del libro que más aparecen, que serían Alicia y Teo, como ya he dicho antes, y dejando muy de lado el resto de personajes. Entonces al final se crea un clima muy centralizado en dos personas y creo que podrían haber jugado un poquito más con el resto de personajes de la historia. Luego también es verdad que Teo muestra una motivación súper fuerte por encontrar el porqué, y a veces esa obsesión se ha llegado a ver en el libro un poquito forzada. Creo que deberían haberlo hecho de una manera un poquito más natural,
Pero bueno, pese a eso me ha encantado la historia. Como conclusión es un libro que creo que os va a encantar, bueno, que es un muy buen libro de este género y lo recomiendo, nada, un montón, la verdad. Así que ya estaría. Estos son pues los 3 libros que os he traído este mes de febrero. En marzo os voy a traer otros más. Me está costando sacar tiempo para leer, teniendo todo lo que tengo que hacer de la WOC y las entregas y demás. De hecho, justo ahora cuando acabe de grabar esto me voy a poner a terminar una entrega. Así que, bueno, igualmente espero que os haya gustado, que me dejéis en la cajita de comentarios qué libro os vais a leer de esta tanda de reseñas que os he hecho. Y si tenéis ideas o libros que me puedan interesar de cara al mes de marzo, pues estoy encantada de leeros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!